Hola, soy Michelle. Y yo soy Mirel. Bienvenidos a Papacho Infinito, un espacio donde te sientes seguro para abrir tu corazón. Una plática sincera, auténtica y sin máscaras, en donde nos compartimos tal y como somos, con nuestra luz y nuestra sombra. Aquí te mostramos nuestro viaje en la vida y te acompañaremos a explorar el tuyo. Quédate con nosotras y disfrutemos de esta aventura juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Apapacho Infinito. ¿Cómo les fue esta semana? Kaski, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, aquí con un tema un poco controversial que vamos a tocar con ustedes, que vamos a hablar el día de hoy de cómo el tenerle miedo a la muerte en realidad es tenerle miedo a la vida. Cáscara, arráncate. Como ven, este tema se oye como muy fuerte. Pero sí, pero queremos como platicarles de cuántas veces por tanto miedo que tenemos a que algo nos pase o algo le pase a nuestra gente o que se muera o así, dejamos hasta de disfrutar el mismo momento. Dejamos de disfrutar tanto a nuestros hijos, a nuestros papás, ¿no? Por el miedo a que algo les pase, entonces a nuestros papás, luego se voltean los papeles y ya los hijos se vuelven, ¿no? Los papás de, ¿y a qué hora llegas? No, no sales en la noche, no, no puedes hacer, no puedes tornar, ya regrésate, no, no puedes salir, ¿no? A los mismos papás porque nos da miedo de que algo les pase, pero ese miedo pues realmente nos impide disfrutar a nuestros papás o al revés a nuestros hijos o a nosotros mismos, ¿no? A nuestra experiencia por tanto miedo que tenemos de morir o de que algo nos pase. Sí, pues muchas veces pensarían que no tiene nada que ver, ¿no? Que solamente estás siendo como precavido o estás como teniendo pues ciertas consideraciones para evitar que pase algún accidente o algo. Pero la realidad es que muchas veces nos morimos en vida. Muchas veces buscando esa seguridad que la vida no nos puede dar, ¿no? Nos vamos como aislando un poco, nos vamos buscando cada vez, pues, una aparente seguridad en el exterior, ¿no? Entonces podemos buscar como esa seguridad en tener una cuenta bancaria para lo que pueda pasar, en estar en un trabajo que no nos gusta, pero que es seguro, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a arriesgarte a cambiar o hacer algo diferente? Entonces, sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos como acorralando en la vida a tal punto que nosotros nos creamos nuestro propio cautiverio, ¿no? Y nos impedimos vivir por el miedo a que algo pase y perder la aparente seguridad que creemos que esas acciones nos pueden dar. Cáscara. Sí, y luego es como que estás en un lugar, en un cuarto oscuro que no ves nada, ¿no? Y lo único que necesitas es simplemente prender la luz y vas a ver todo. Pues así pasa con nosotros mismos. Vivimos como tan en el cautiverio que nos está contando Michelle, tan encerrados en nuestros miedos, que no nos damos cuenta que lo único que necesitamos es prender esa luz que tenemos nosotros y todo eso va a iluminar el camino al que tenemos que seguir, dejando a un lado todos esos miedos que nos impiden disfrutar la vida, que nos impiden realmente vivir. Y es por eso que decimos que el tener tanto miedo a la muerte, más bien es tener mucho miedo a la vida, ¿no? Porque no nos dejamos vivir, no nos dejamos disfrutar, no nos dejamos gozar por estar acorralados en nuestros miedos y mejor no me muevo para acá porque no sé qué vaya a pasar. Y si nos damos cuenta, la vida es pura incertidumbre. Lo único que tenemos seguro son puros cambios. Entonces, si queremos controlar todo y dejarnos estar en ese espacio, pues realmente vivimos sin vivir. Estamos, actuamos y nos quedamos como en nuestra zona de confort y realmente no estamos viviendo, no estamos disfrutando y no estamos abriendo el corazón para recibir toda esa magia que tiene la vida para darnos, porque cerramos el corazón por tener tanto miedo y tanto como y miedo a la incertidumbre, miedo a los cambios, miedo a lo que no sabemos y lo que no conocemos, y pues realmente eso nos impide vivir y disfrutar. Y yo hoy les pregunto, ¿cuántas veces no han dejado de hacer algo que realmente se les antoja por miedo, ¿no? De, ay, no, pero es peligrosa. ¿Qué tal que pasa algo, no? Y pues es más grande el miedo que la aventura y que las ganas de hacer lo que realmente queremos hacer. Entonces,
pues la invitación de hoy es entender que pues tenemos que transformar este miedo en amor, porque es como si, como lo que dijo Mirel del cuarto oscuro, ¿no? O sea, en lugar de concentrarnos en evitar el miedo, en no sentir el miedo, pues lo que tenemos que hacer es estar más firmes y más seguros en el amor, en la vida, en la confianza, en que las cosas van a salir bien y experimentar la vida con todo, ¿no? Con todo lo que trae. O sea, o sea, la vida y la muerte son una misma línea. Si no existiera la muerte, tampoco podrías vivir intensamente la vida. ¿A qué me refiero? Si tú supieras que fueras inmortal, que no te vas a morir, que esta vida es eterna, yo te aseguro que en ese instante, esa chispa, esa alegría, esa aventura y esas ganas de vivir también se acabaría, ¿no? Porque pues ya sabes que ahí siempre vas a estar. Ya sabes que no hay como un fin. Y en cambio, esa dualidad, ¿no? Ese saber que en cualquier momento puedes perder, pues lo que en teoría ahorita tienes, que es la vida, pues también te da como ese boost, te da como esa adrenalina de querer vivir más intensamente, de aprovechar tu tiempo, de hacer como las cosas que están en tu bucket list, de amar más intensamente, de decirle a más personas que las amas, ¿no? No sé, de realmente vivir. Y pues para esto me gustaría ponerles un ejemplo que me acaba de pasar a mí recientemente. Como vieron en los episodios anteriores que estaba en la Ciudad de México, justo el día que me iba a regresar en la mañana, ese día entró un huracán. O sea, la noche anterior a mi vuelo, yo salí temprano, entraba el huracán, ¿no? Y pues al parecer no venía tan fuerte y de la noche a la mañana se convirtió como en un huracán que pretendía ser como muy intenso. Y entonces estaba en casa de Mirel y empiezo a checar como la trayectoria del huracán y era así la trayectoria de mi vuelo, ¿no? Entonces, claro que empecé a ponerme nerviosa, ¿no? Y a decir, híjole, es que, ¿qué hago? ¿Y si cancelo mi vuelo? ¿Y si lo pospongo? ¿Qué hago, no? O sea, me da miedo tomar el vuelo. ¿Qué tal que me toca mucha turbulencia? Y empezó mi mente, ¿no? A dejarme ir. Empezó el miedo como con todo lo que da a quererme como paralizar, ¿no? Y entonces ya me tranquilicé y entonces me acordé del Chicharito y dije, imaginemos cosas chingonas. Dije, voy a pensar que en el lugar de que me va mal en mi vuelo, en el lugar de pensar que algo puede pasar, pues voy a pensar que me va bien en mi vuelo, que llego bien a Mérida y que después de no ver a mis hijas y a Jorge, a mi esposo, por una semana, pues vamos a estar todos encerrados por el huracán y los voy a poder disfrutar, ¿no? Entonces ya, como con eso me autotranquilicé y pasó. Llego al aeropuerto, estoy en mi vuelo y mis vecinos empiezan. No, es que ya vi la noticia, es que el huracán, es que está terrible, ¿no? Y de verdad el miedo es contagioso. Así como el amor también es contagioso, el miedo es súper contagioso. Y entonces otra vez ya estaba como en mi asiento y otra vez empecé como, ya sabes, que te agarras las manitas, que empiezas a temblar, decir, o sea, y si pasa algo, ya estoy aquí trepada, ¿no? Y si llega una turbulencia, y si se cae el avión, y si me muero, ¿no? Y entonces ahí es donde volvemos al tema de la muerte, ¿no? Y entonces también, o sea, como les hemos dicho, hay que parar a la mente que se pone como mente de chango y que se pone a contar como todas las cosas catastróficas que te pueden pasar. Y dije, alto. Dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me muera? ¿Qué pasaría si me muero? ¿No? Y entonces me puse como a hacer una autoindagación, o sea, en lugar de irme para afuera, me fui súper adentro y dije, ok, pues hoy les puedo decir que el resumen de mi vida, he vivido una vida plena y siento que hasta el momento lo que he hecho en mi vida ha sido gozable y disfrutable y que no tengo ningún arrepentimiento y hoy puedo decir que tengo una vida desde mi punto de vista exitosa, ¿no? Y entonces dije, bueno, o sea, si hoy fuera mi último día y me muero en este avión, ¿no? Podría decir, viví bien vivida esta vida, ¿no? Luego me puse a pensar, bueno, pero dejaría huérfanas a mis hijas y todavía tengo muchos planes, ¿no? Y dije, bueno, ok. Un poco también ahorita Mirel nos va a platicar, pero en nuestra experiencia no es tan fácil morirse. O sea, aunque uno quiera morirse, no es como que ya hoy decido morirme y me muero. No funciona así. Les tengo noticias, no funciona así.
lo probamos en carne propia con mi mamá en un momento que ella decía, ya me quiero morir, pero pues no es como que yo ya hoy amanezco con la idea y entonces eso pasa, ¿no? Entonces dije, ok, la muerte no es tan fácil, no es tan fácil morirse. Entonces, si en dado caso llegara a morirme, pues ya estaría en el destino, ya sería un designio de Dios, ¿no? Decir, pues me voy a morir y si pues la misma vida, el universo, Dios decide que yo me muera, pues mis hijas quiere decir que tienen la capacidad para afrontar esto, ¿no? Y mi familia. Y así como nosotros vivimos una muerte a la que teníamos muchísimo miedo y pasó y la vida continuó, pues así todos podemos superarlo, ¿no? Nadie es imprescindible en esta vida. Y entonces de repente me inundó una paz tremenda, ¿no? Y dije, no hay nada que temer, ¿no? O sea, en dado caso que el peor de mis escenarios pasara, igual todo está bien. Y no saben, entonces, cómo disfruté el vuelo. O sea, venía como en plenitud máxima viendo las nubes, no me tocó nada de turbulencia y de verdad empecé a sentir como un gran amor a la vida, a las personas que amo, muchísima gratitud y ese mismo como dejar de negar mi miedo y de querer como reprimirlo y comprenderlo me llevó a un momento como de gran plenitud y emoción. Cáscara, ahora tú cuéntanos tus experiencias. ¿Cómo ven las historias de la cáscara aquí con el miedo a la muerte? Y yo creo que al final todos tenemos en algún momento un miedo a la muerte, tanto de nosotros como de alguien más, ¿no? O de nuestros papás, nuestros hijos. Y dentro de mi historia, yo cuando más miedo tuve ante la muerte, yo en el transcurso de mis embarazos tuve algunas muertes gestacionales. Y entonces eso a mí me provocó un miedo terrible en cada uno de mis embarazos que no podía controlar. O sea, era un miedo, una taquicardia, una angustia que no podía dormir. Y era como el miedo a que volviera a suceder o que se murieran o que no crecieran o que era una angustia terrible que tuve que ir trabajando en el transcurso de mis embarazos y en el transcurso porque después nacían y seguía igual con ese miedo a que algo les pasara, que no crecieran, a que fueran no, y que al final a lo que voy es que ese mismo miedo probablemente no me dejó a mí disfrutar a mis embarazos de la manera que a mí me hubiera gustado. Así fue porque pues lo iba trabajando en el camino, evidentemente que hoy creo que ya después de un gran recorrido en ese tema, lo veo en retrospectiva y digo, es que sí, es muy cañón como el miedo te impide disfrutar y te impide como disfrutar la vida, ¿no? Y gozar el momento en el que estás viviendo por estar justo tu mente volando, como dice Michelle, el changuito dándole vueltas, que no te permite parar esa cantidad de pensamientos negativos y de terror que te creas tú esas historias de qué historia te estás creando en tu mente y te estás creyendo, pues justo es así, ¿no? Porque igual probablemente después mi embarazo era muy bien, perfecto, gozable, mi parto fue perfecto, pero nunca logré en ese momento soltar ese miedo y yo creo que lo acabé soltando con mi último hijo que pues fue como la sorpresa de mi vida, que no lo planeé. Y creo que fue el momento en el que logré, como no lo planeé, me llegó de la nada, dije, no, pues si llegó es porque tiene que llegar y como que acabé soltando esa parte y pude disfrutar mi embarazo de una manera diferente. Pero, pues sí llegamos al mismo punto en el que el miedo te impide vivir, te impide gozar. Entonces, justo cuando ponemos los peores escenarios, como dijo Michelle, si logramos en esos momentos poner los peores escenarios y enfrentarnos a ese miedo y soltarlo y entenderlo, vamos a poder disfrutar y vivir la vida de una manera mucho más ligera y mucho más gozable. ¿Cómo ven este tema? La verdad es que el hecho de haberme enfrentado a varios episodios cercanos como a la muerte, ¿no? O sea, también un poco retomando el tema de mi mamá, ¿no? Que tuvimos como varios conatos en el que estaba gravísima y que se iba a morir, y entonces estabas como en contacto, ¿no? En confrontonazo como con la muerte.
yo creo que esas experiencias y el haber podido trabajar esos miedos, después me abrieron la puerta a poder vivir intensamente y disfrutar las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Y ya no esperar a encontrar la felicidad en cosas extraordinarias, sino en las cosas sencillitas de la vida, ¿no? En disfrutar un atardecer, en ver una flor en el camellón, en cómo te pega el sol, en los pajaritos, ¿no? O sea, en muchas cosas. Y yo creo que en el momento en que te vuelves un entusiasta ante la vida, todo cambia, ¿no? Y empiezas a encontrar una gran plenitud y un gran gozo por la vida en las cosas sencillas y esa suma de cosas sencillas van haciendo que de pronto tu vida se sienta extraordinaria. Y yo creo que pues parte de la invitación es esta, es cambiar el foco de en dónde ponemos la atención, porque si queremos poner nuestra atención en buscar la seguridad en la vida, o sea, les tengo noticias, de todas formas se van a morir. Todos los que están oyendo este episodio se van a morir, ¿no? Y entonces, ¿para qué luchamos contra algo que de todas maneras va a pasar? ¿No? Es un poco como hasta absurdo cuando te pones a pensarlo, ¿no? Dices, vives toda tu vida evitando ese momento cuando es lo único seguro que tienes. Es lo único que es un hecho, que te vas a morir y que todas las personas de tu alrededor se van a morir. Entonces, ¿por qué no, en el lugar de volver tu vida un cautiverio, ¿no? De tratar de ir como por la autopista que ya es segura, que ya es rápida, que ya todos cruzaron, que ya sabes que vas a ir derecho y no te quitas y que es como un poco el estereotipo que te dicen de por dónde vivir la vida, pues ¿por qué no decides vivirla a otro ritmo y empezar a abrir brecha y abrir tu propio camino de vida y tus propias experiencias sin miedo a lo que te vayas a encontrar, ¿no? O sea, al final todo lo que te vayas a encontrar en esa naturaleza que vas a ir abriendo, pues va a crear tu camino y va a hacer que tu vida tenga mucho gozo y mucho sentido, ¿no? Porque vas a dejar de buscar el placer en las cosas materiales, que pues al final son pasajeras y se van. Y en cambio, si tú logras como cultivar, encontrar el placer en ti, en tu interior, pues ahí está una herramienta que nadie te puede quitar y que nadie te puede arrebatar. Así Cáscara. es. Y como les habíamos dicho en episodios pasados, el miedo va a aparecer, ¿no? O sea, es algo que no podemos evitar que exista, pero más bien es como lo que queremos como decirles el día de hoy es, ¿vas a dejar que ese miedo te domine o vas a enfrentar ese miedo y a darle la vuelta? Porque el miedo siempre va a estar, pero hasta en el momento más trágico o digamos malo de tu vida, lleno de miedo, siempre va a haber una cosa que puedas agradecer y puedas voltear. Entonces, si nos acostumbramos y practicamos este modo de que en ese momento que tengo muchísimo miedo, que me llega la taquicardia, que no puedo pensar en otra cosa, poner un alto y decir, ¿qué hay aquí que puedo agradecer, que estoy disfrutando? Y ponerle el foco al otro lado, al disfrute, al gozo, y justo a ir haciendo esas brechas para crear una vida como yo la quiero hacer, ¿no? Cada uno va a tener sus objetivos, sus brechas y su forma de vivir, pero que cada uno encontremos esa forma de vivir que nos hace vivir en expansión y en el amor y no en el miedo, sino en el momento que nos enfrentamos con el miedo, pues enfrentarnos a él, a decir, sí, ya llegó el miedo a mí porque va a llegar todo el tiempo. Esta incertidumbre siempre nos va a provocar miedo, pero vamos a dejar que ese miedo me controle y me lleve únicamente por la autopista o me voy a enfrentar al miedo y le voy a decir que me acompañe a abrir brecha. Entonces, más bien es cómo vamos a manejar el miedo, porque el miedo siempre lo vamos a tener. Y algo que también, pues, bajo nuestra experiencia hemos descubierto es que ese amor que ilumina el espacio y que hace que desaparezca el miedo, solamente se encuentra en tu interior. Y ahí está como, pues, la maestría de la vida, ¿no? De echarte ese clavado dentro y saber que al miedo le gusta la compañía,
le da mucho miedo la soledad. Entonces, siempre va a estar buscando el que tú estés con amigos, con personas, aunque sean enemigos, pero acompañado, ¿no? Buscando el prestigio, el reconocimiento, las cosas materiales y demás. ¿Por qué? Porque, o sea, todo eso te distrae de echarte el clavado a tu interior. Y cuando te echas el clavado al interior, vas desnudo, ¿no? Vas sin ropa, sin tus riquezas, sin los amigos, sin la familia, sin el prestigio, sin el poder, sin nada de eso, ¿no? Es tú desde tu humanidad, te echas ese clavado adentro de ti y cuando entras en ti, surge el amor y desaparece el miedo. O sea, ahí no cabe el miedo. Ahí en la soledad que está dentro de ti, no cabe el miedo. Y ahí es en donde realmente pues empiezas a fomentar y a trabajar y a descubrir ese verdadero amor y ese amor propio que hace que entonces puedas salir ante la vida a ver la vida desde otra perspectiva, como con otros lentes y que empieces a maravillarte de cosas sencillas que, como les dije en un principio, hacen tu vida extraordinaria. Y yo creo que ya después, yo hoy, viendo en retrospectiva esos momentos de tanto miedo que viví, esos momentos de tanta angustia, de tanto no permitirme disfrutar, hoy también los agradezco porque gracias a esos momentos, que en ese momento era lo que tenía que vivir y con las herramientas que tenía, ¿no? Igual hoy tengo más herramientas, pero también gracias a esas experiencias que viví, he ido adquiriendo estas herramientas que hoy puedo ver la vida desde otra perspectiva y sí tratar de voltear y hacerme amigo del miedo en lugar de que el miedo me domine a mí, ¿no? Sino yo dominar y el miedo me acompañe, pero a un lado de mí y no como el timón, ¿no? O como... Entonces, al final, esa manera en la que podamos ya en retrospectiva ver todas esas experiencias en donde estuvo muy fuerte el miedo, donde nos daba miedo a nosotros con nuestra mamá también, como que igual hasta nos dejaba disfrutar a nuestra mamá en ese momento, porque teníamos miedo a que se fuera a morir, entonces era, no, pero mejor no, pero ¿por qué no haces? Pero tratar de controlar, 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 porque teníamos miedo de que se muriera, ¿no? Y entonces todas esas experiencias también van haciendo que tú seas la persona que eres hoy. Entonces sí, en ese momento no tenía las herramientas que hoy tengo y lo viví de una manera, pues la que tenía, pero que esa experiencia también hoy lo puedo agradecer porque me fortaleció muchísimo y me llevó igual a una parte súper oscura mía que tenía que trabajar para poder hoy disfrutar a mis hijos, ¿no? Porque si no, hoy ni siquiera hubiera podido disfrutar a mis hijos como los disfruto por el miedo de que algo les esté pasando todo el tiempo. Entonces, al final, también todas esas experiencias hay que agradecerlas y no bendecir que las vivimos porque son las que nos llevan a ser quien somos en este momento y a tener las herramientas que tenemos para poder hoy ver la vida de diferente manera y así siempre la vida es hacia adelante, ¿no? Y creciendo, creciendo y siendo progresivo. Al final siempre vamos creciendo y vamos aprendiendo cosas nuevas. Pues sí, pues de verdad que hoy los queremos invitar a que no le tengan miedo a la vida, ¿no? Y por ende no le tengan miedo a la muerte, porque el hecho de que exista la muerte también es lo que nos permite, pues, disfrutar, ser felices, gozar en plenitud la vida, ¿no? Y hoy como la pregunta que les haríamos es, pues, ¿qué tanto viven en cautiverio? ¿Qué tanto por miedo a la muerte o miedo a la incertidumbre, pues han vuelto su vida como si vivieran en un castillo de cristal, ¿no? Pero encerrados y dejan de apreciar y de vivir intensamente la vida como la quieren vivir. Qué bonito episodio que, pues, un poco fuerte también, ¿no? Porque a lo mejor planteas, pues, puntos de vista que no habías puesto en tu radar, pero pues que es interesante empezar a indagar en nosotros y empezar a hacer esas preguntas, ¿no? Y ver cómo estamos viviendo nuestra vida hoy y si realmente la estamos viviendo en plenitud y en gozo. Y si no, ver qué cambios puedes hacer para empezar a transformar desde hoy tu vida. Así es.
pues dense ese espacio con ustedes de ver realmente qué tanto gozan la vida y qué tanto ponen en prioridad ese momento de armonía, gozo y tranquilidad y poner al miedo a un lado. Ojalá les haya servido. Si sí, ayúdenos a compartirlo. Muchísimas gracias por llegar al final. Les mandamos un abrazote y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que tengan bonita semana. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apapacho Infinito. Recuerda que tu bienestar es una prioridad. Dedica tiempo para ti, para respirar y para conectar contigo mismo. El amor es reconocer que todo tiene que ver conmigo.